sexo, malas actuaciones y mucha acción es lo que veremos enseguida. Latinoamérica y sobre todo México no resalta por tener películas al mismo nivel de Hollywood. Es cierto que algunas son buenas, pero de 100 que sacan, apenas una sobresale. Hoy no resumiré la joya oculta del cine contemporáneo. Podré decir de chiste, esto es cine, pero la realidad es que es pésima en el sentido cerrado y directo de la palabra. Claro, existe un público objetivo, aquellas personas que disfruten de una comedia erótica, pero que no sean exigentes, y es por eso que aún siguen saliendo películas de este estilo, a pesar de que el cine de género sexicomedia, o también llamado de ficheras, esté muerto desde los 80s. Es una película con una trama simple y es fácil de digerir, a lo mejor quienes la ven no les interesa para nada la historia, solamente quieren ver tetorras. Sin más que decir, empecemos con esto. Recuerda suscribirte para más cosas raras. Pancho Moreno es un taxista caliente, como dice el título, es alguien coqueto y que siempre está con mujeres a pesar de estar casado. Está dentro de su taxi junto a su novia Laura. Después de despedirse, llega una mujer de nombre Dana. Le pregunta a qué lugar la va a llevar. Ella responde, a donde sea, me da igual. Pues a donde sea, me da igual. Pancho se da cuenta de su acento entre muchas comillas y afirma que es como de Sudamérica. Le contesta impresionada que es cierto, porque es argentina. No soy experto en acentos, pero ella no habla como argentina. Además, decir que como de Sudamérica es algo ambiguo. Cada país tiene un acento característico y el acento de Argentina es reconocible. Durante el trayecto, el Pancho se la va ligando. Ella decide ir a un bar y lo invita mencionando que es un chilango a toda madre. Tomando unos tragos, ella le cuenta de la vez que descubrió a su marido engañándola. La consuela y le dice que le chupe. No, chúpale. ¿Cómo? Fondo. Toman, se divierten, bailan y se besan. Al pasarla bien con Pancho, Dana decide vengarse de su marido. Por lo tanto van a un hotel y se meten a la bañera, pero no solo a bañarse. Al día siguiente, Pancho va a llevarla a su residencia donde vemos que hay muchos hombres armados. Su esposo se enoja con ella por escapar de la casa y le da una cachetada, amenazándola con su vida. A lo largo de la película nos muestran que está envuelto en negocios sucios. Pancho llega a la casa y lo recibe su suegrita, molesta porque no cree que estuvo trabajando toda la noche, pero su prometida lo defiende. Pancho aún tiene más asuntos que atender, porque al ir al hotel con la argentina no pudo pasar a recoger a su otra novia al trabajo. Al ir a buscarla, ella se indigna, está enojada, así que para que lo perdone, le da un anillo de compromiso y sin perder el tiempo van a un hotel y se van a la cama, pero no a dormir. Por cierto chicos, hablando de películas raras, creo que esto es lo más curioso que he visto, una obra de Hamlet hecha en GTA. Sí. Es obra de Shakespeare, hecha en un videojuego de manera cómica y alocada, porque dos actores se quedaron sin trabajo por la pandemia. Lo interesante aquí es que lo adquirió Movie, haciendo que esta película sea reconocida como tal, como algo serio. Esa es mi recomendación de hoy. Así que si la quieres ver, les daré un cupón para un mes gratis de Movie. Solo entren al link o si tienen duda, manden mensaje a mi hija. Sigamos. Al llevarla a su casa, cuando están despidiéndose, es interrumpido por el papá, que es interpretado por Luis de Alba, y amenaza a nuestro protagonista. Él se despide porque según está ocupado, pero en realidad se fue a ver su novia policía porque piensa pedirle prestado dinero. Así que negocian, pero no con palabras. Pancho nos deja estas sabias palabras. Chis viejas golosas, me cae que no tienen llenadera, me. Pero cuando se dispone a descansar, su esposa se pone cómoda y lo acompaña, pero no a leer la Biblia. Después, Dana la argentina llama a Pancho porque quiere sus servicios de taxista. En plena llamada, su esposo la escucha, así que empieza a sospechar. Dana va con otros mafiantes y se asocia con ellos. Días después, ella regresa, pero al entrar a la habitación encuentra a su esposo teniendo relaciones coitales con otra. Furiosa, forcejea con ella, pero su marido defiende a la otra. Se va indignada en el taxi de Pancho, pero empiezan a seguirlos, y aquí hay una escena de persecución. Cuando los pierden, ella decide dejar el país, pero por hoy no tiene dónde quedarse. Así que va a un hotel. Dana le pide un favor, que se quede con ella esa noche, pero no a platicar. Antes de entrar, fueron vistos por un policía que tenía contacto con ellos, así que van de habitación en habitación buscándolos, hasta que los encuentran y los capturan. En la mansión, el esposo de la argentina y también líder de un grupo delictivo estaba a punto de dispararle, cuando alguien interviene y dice que deberían salvarle la vida para usarlo como carne de cañón en sus negocios. Por lo tanto, su tarea desde ahora será mover la mercancía en su taxi. Ya sabemos de qué mercancía se refieren. Pero como que le jugaron una trampa al Pancho, porque la mercancía era de mala calidad y en el siguiente intercambio lo golpean ya que provocó la hospitalización de varios clientes. Pancho, creyendo que fue un simple error, les vuelve a llevar otra vez la mercancía que le dio su jefe. Cuando el líder del otro grupo lo prueba, se da cuenta que sigue siendo la misma. Esto lo hace enfurecer y sacar su arma, y cuando está a punto de acabar con él, intervienen unos disparos.
Resulta que la novia policía de Pancho lo andaba siguiendo después de todo. En otra escena, vemos cómo Dana sale y en vez de rodear al grupo, decide pasar por el medio. La detienen diciendo que no puede salir, pero ella dice que solo va a comprar unos cigarros. Sube a un coche y claro, ahí está el otro sujeto, el líder de la otra banda. Dana, ahora estando del otro lado, le filtra información de los contactos de su marido. Para despedirse, se besan y claro que sí, a las tetukis no les fue nada mal. Y es día de la boda de Pancho y Laura. Coincidentemente, una de las primas de la esposa de Pancho estaba de invitada, así que la llama. En simultáneo, vemos el enfrentamiento de las dos bandas que termina en algo fatal. En pleno baile, se le junta el ganado a nuestro Pancho. Primero llega su esposa y suegra a discutir, después llega la policía disparando al cielo, que por cierto no es recomendable hacer esto, porque en algún momento la bala tiene que caer. El papá de Laura, el comandante, tras la confesión de que tenía una esposa, aclara que la oficial es su hija, pero Fátima, la policía, reluce la verdad del juez, que todo era una boda armada, así que todos acuerdan, incluso el juez, de meterlo a la cárcel. Dana va a visitarlo, le avisa que volverá a su tierra. Llegan las otras mujeres, su esposa explica que Fátima y Dana le contaron la verdad, que se arriesgó por todas ellas, así que tras pensarlo, llegaron a la conclusión de que debería atenderlas a todas por igual, y que en la cárcel no les serviría de nada. Lo que no entiendo es por qué ahí anda la prima de la esposa, solamente salió en una escena. Vaya que sí tuvo un final feliz la película. En la escena final, vemos cómo está platicando con su compadre. Aparte usted no tuvo la culpa, ¿no? Uno por andar de taxista caliente. Le pregunta si seguiría de caliente, y él le dice un sabio refrán que recita así. ¿Cómo dice? ¿Agua que no has de beber? ¿Qué? ¡Chúpamela! ¡No! Y es así como termina nuestra película. Si quieres otro resumen de una película tercermundista, te recomiendo este video. O también tengo de un episodio perturbador de Thomas y sus amigos. Recuerda enviarme mensaje por Instagram si tienes dudas de cómo ganar el mes gratis de películas en Movie.